Es que la paz puede ser tan etérea como el amor. Cuando uno llegaba a las FARC siempre le explicaban por qué habían surgido las FARC. Las FARC se volvió tu familia. Entonces, ¿en qué momento dejar esa familia? Nunca pensamos de que la entrega de armas de las FARC tuviera fecha, pero yo tengo que reconocer como guerrillera, como es guerrillera, que los gobiernos militarmente más difíciles fueron los de Juan Manuel Santos. La invitada de hoy hace parte de una intención que he tenido durante los últimos 2 meses, que es insistir en hablar de la paz con las personas que estén interesadas en hablar de paz. Hemos tenido a César López, hemos tenido a Ana Cristina Restrepo, y hoy tenemos a una invitada que me parece espectacular. Ella es firmante de los acuerdos de paz, actualmente es fotógrafa, y pues tiene la experiencia de la búsqueda de la paz desde quien estuvo en la guerrilla y ha tenido como la experiencia de lo que es, digamos, la guerra, que no es una experiencia que tengamos la gran mayoría de los que estamos acá, y creo que aparte tiene una manera de entenderlo muy valiosa. Ella se llama Alexa Rochi. Démosle entonces la bienvenida a Alexa. Buenas noches, Alexa, bienvenida a La Píldora. Hola, Carol. Buenas noches a ti, gracias por la invitación y buenas noches a la gente que se está conectando en este momento a este programa. Bueno, Alexa, yo quisiera empezar por ubicar a la gente un poquito con respecto a quién tú eres. Yo tengo como los datos crudos, básicos. Em, Igual también he escuchado bastantes entrevistas, te he chismoseado, te he stalkeado, pero me gustaría que tú dieras como una definición tuya. ¿Tú cómo te presentas? Bueno, yo soy Alexa Rochi, me presento como fotógrafa, reportera gráfica, feminista y exguerrillera firmante del Acuerdo de Paz. Ok. Cuando tú dices firmante del acuerdo de paz, se abre una dimensión desconocida para muchas personas, que yo creo que es una dimensión muy valiosa para entender lo que es la paz, o para aproximarse desde un lugar más potente al tema de la paz. Y es que tú ingresas a la guerrilla a los 15 años, si mal no Ujú. estoy, o sea que duras como más de 10 años en la guerrilla. En la guerrilla haces trabajo de paramédica, que eso te da unas experiencias de vida muy crudas. Allá también aprendes la fotografía y vives vainas que la gran mayoría no vivimos, por un lado, y que por otro lado como que las encapsulamos en una suerte de fantasía. Los que no vivimos la guerra desde el terreno, digamos, cuando se hablaba del proceso de paz, teníamos como una idea de qué era la paz, como cómo se vive la paz. Yo quiero saber desde adentro, habiendo habitado la guerra, ¿cuál era la expectativa tuya de la paz? ¿Había una expectativa de paz o simplemente estabas allá adentro y es que la paz puede ser tan etérea como el amor? Bueno, la expectativa, a ver, cuando uno llegaba a las FARC siempre le explicaban por qué habían surgido las FARC desde las razones políticas, sociales y claramente militares. Y obviamente yo soy como de una antepenúltima generación de las FARC y cuando uno iba a las escuelas políticas, ideológicas, pues siempre nos hablaban de varios intentos de firmas de paz, ¿no? Nos hablaban de Tlaxcala, nos hablaban del Caguán, nos hablaban de la Uribe, y así nos hablaban de Venezuela. Y siempre le decían a uno, somos militares, pero nuestro objetivo es la paz, somos políticos militares y nuestra razón de ser pues es la paz y la justicia social. De ahí a los temas reales, pues había mucha tela por cortar, ¿no? Uno, eh, porque, oh sorpresa, mientras que en la Habana estaba instalada una mesa de diálogos donde se hablaba de paz, pues en el territorio nacional habían grandes operativos, ¿no? Acordémonos del nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y eso Ujú. funcionó hasta que las FARC se llevó un general de la República por allá en el Chocó. En ese momento el expresidente Santos dijo, esto no funciona así, paremos. Hasta ese momento nada estaba acordado y además había otra consigna eh, muy, muy, muy
difícil en un contexto de paz, porque era como lo que pasa en Colombia no tiene nada que ver con lo que estaba pasando en La Habana. Ok. En ese orden de ideas, pues la expectativa de paz era una incertidumbre, literalmente, porque veníamos de 4 o 5 mesas de diálogos que terminaron, que fracasaron, y la respuesta ante el fracaso fueron grandes operativos militares. Entonces, nunca fue como dar todo por bien sentado. De hecho, era muy ambiguo todo, era muy impredecible, porque mientras las FARC en diciembre del 2012 declaramos el primer cese al fuego unilateral después de muchos años de guerra y de enfrentamientos y de operaciones militares, pues los operativos en territorio no paraban. Así que muy chévere la paz y todo, pero ajá. Y cuando Juan Manuel Santos declara el cese al fuego bilateral en agosto del 2016, yo recuerdo que le dije a un compañero, ahora sí se acabaron las FARC. ¿En qué momento? O sea, es que de verdad me siento como que me siento, no sé, que soy muy ignorante. ¿En qué momento dentro de tu estar en las FARC empieza a ser una expectativa que se acaben las FARC? Quiero decir, porque escuchando tu historia, que he escuchado algunas entrevistas, tú hablas de a los 15 años entrar a la guerrilla buscando un poco una opción de vida, una opción de escape a una situación familiar compleja, y en ese momento tú lo ves como una buena alternativa. Y tú en algunas entrevistas dices que las FARC se volvió tu familia. Entonces, ¿en qué momento dejar esa familia empieza a ser una opción o llegar a la paz no implica dejar esa familia? Bueno, de hecho, el boom de la paz fue pucha, fue tan complejo y tan sorpresivo, uno, porque no esperábamos de que las FARC fueran a entregar armas tan rápido, hay que decirlo, y más después de una mesa de diálogos que estuvo casi por 5 años. Eh, entonces, nunca pensamos de que la entrega de armas de las FARC tuviera fecha y coordenada. Como, bueno, eso va a ser en mesetas, en tal parte, a tales horas y a tales horas, de tal hora a tal hora va a ser el evento protocolario para la entrega oficial. Eso no estaba dentro del calendario. Y yo digo, las FARC se acaban el día que Juan Manuel Santos decreta el cese al fuego bilateral. Porque una cosa, lo mencionaba yo hace poco en Twitter, y es que una cosa era lo que la gente conoció desde las ciudades como el Plan Colombia, Plan Patriota, con los 2 gobiernos de Álvaro Uribe, y otra cosa, lo que pasó en los territorios con el Plan Colombia y el Plan Patriota, ¿no? Fueron 8 años de Uribe, 8 años de Santos, y mucha gente dice, las FARC llegó rendida a la mesa por el gobierno de Uribe. No llegamos ni rendidos, pero yo tengo que reconocer como guerrillera, como es guerrillera, que los gobiernos militarmente más difíciles fueron los de Juan Manuel Santos, ¿sí? Y no llegamos derrotados. Entonces, como eran 16 años, marica, de mucha inversión de los gringos en la guerra de este hijo de puta país. Entonces no iban a decir como, oiga, yupe, qué chimba, démosles un cese al fuego, como a ver qué pasa. No, obviamente todo estaba meticulosamente calculado y bueno, mes y medio, un mes y como una semana después se firma el acuerdo de paz en Cartagena, ¿no? Porque se decreta el cese al fuego bilateral. Nosotros entramos en conferencia nacional guerrillera, que fue donde unánimemente le dijimos sí a la firma del acuerdo de paz, y luego se da la firma del acuerdo en Cartagena, y luego algo tan tedioso como la pérdida del plebiscito. Entonces, fue todo así como marica ya, eran tantas cosas al tiempo, pues que nunca pensamos en que íbamos a llegar a una selva de concreto tan difícil como Bogotá. Yo llegué a Bogotá todavía con el concepto de que mi familia era la gente que había conocido en las FARC. Y resulta de que a esta fecha hay gente que no volví a ver con la firma del acuerdo de paz. ¿Sí? Entonces la familia se acabó y uno también comienza a madurar, a crecer, a vivir, y bueno, también coge su propio rumbo. Pero, y fue de las cosas que le decía alguna vez a mi psicóloga, fue de las cosas que más me costó, dejar de vivir en colectivo, dejar de ver esa familia. Ahí hay una cosa que me parece no es exactamente contradictoria, pero sí un poquito, y es como la vida en la guerrilla, o bueno, en los ejércitos también, no sé,
es una vida en comunidad, ¿no? Bueno, sí, sí, de cierta manera sí. Lo que pasa es que había una vaina que en medio de todo hacía muy diferente la disciplina del Ejército Nacional y la disciplina de las FARC, ¿no? Ajá. Y yo me acuerdo que textualmente decía que la disciplina de las FARC era una disciplina netamente proletaria, ¿no? Y era real porque, por ejemplo, Carol, a un militar es expuesto y es sometido a maltratos y lo hemos visto, ¿no? Ya hoy conociendo el mundo de la virtualidad y las redes sociales, maltrato, acoso, es como tantas de pecho, tantas, no sé, vueltas al polideportivo, qué sé yo. Y en la guerrilla, o sea, solamente para poner un ejemplo, en la guerrilla cuando uno la cagaba y lo sancionaban, pues te mandaban a la rancha a hacer de comer y pues tú tenías que hacer de comer para la Para gente, todo el mundo. para el colectivo. Entonces las sanciones eran retributivas para el colectivo, ¿no? Ujú. Eso hacía totalmente diferente. Y otra cosa que hacía la diferencia es que nosotros no teníamos un sueldo, no era como, ay, llegó el puente, nos ve, camarada, voy a dejar aquí el fusil, voy a ir, no sé, a San Vicente, a la Macarena, nos vemos el fin de semana. No, Sí, no. nunca. Y eso hacía pues que en medio de todo aplicara como el dicho de los mosqueteros, ¿no? Uno para todos y todos para uno. Ok. Viendo esas complejidades que tú estás mencionando ahora, por ejemplo, el hecho de que decir cese bilateral implica pues que se cierra el negocio de compra de armas. Si hay un cese bilateral, pues la inversión en la guerra pues disminuye. Ese tipo de variables afectan los procesos y tú decías, nada está pactado hasta que esté pactado. O sea, uno como outsider del asunto cree que todo es como uno, dos y tres, ¿no? Y eso es lo que pasa actualmente con los otros procesos que se están llevando a cabo. Siempre hay una narrativa como de por qué no pasa en línea recta, por qué no es que ya funcionó, por qué tanto sube y baja y hay como mucho roce en el proceso. ¿Tú crees que hay forma de que la opinión pública tenga más claro ese sube y baja de los procesos? ¿O hay que mantener como ciertas cosas en privado para mientras sucede? Yo creo, bueno, en cuanto a eso, hay que decir, muy diplomática tu pregunta, en cuanto a eso hay que decir una cosa lo he dicho en redes y lo he dicho en otros escenarios, y es que este gobierno, el gobierno de Gustavo y de Francia Márquez, tienen una intención muy grande de hacer unos acercamientos reales y que finalmente se firme un acuerdo de paz con, llámense las disidencias, la Nueva Marquetalia, el ELN, el Clan del Golfo, pero hay una cosa en contra y es que venimos de 4 años de un gobierno de extrema derecha que se dedicó a generar desconfianza con un acuerdo de paz con una de las guerrillas más grandes de Latinoamérica y, por qué no, del mundo. Eh, Recordemos que en el 2019, bajo el gobierno de Iván Duque, en agosto explícitamente asesinaban un firmante por día, ¿sí? Ujú, Entonces, a mí me puede gustar mucho la paz, pero si a mí me dicen que yéndome aquí a la oficina me van a matar, pues amiga, muy buena la paz, pero pues es que la vida es más chimba, ¿no? ujú, Entonces, venimos de esa desconfianza, venimos de un rearme debido a las mismas desconfianzas y persecución que hubo, que hace poco estaba de hecho una chica de la ONU entregando informes a propósito de lo que ha pasado con Santrich, que fue como la cereza del pastel para que todo el mundo se dividiera. Entonces, tienen ese atenuante, es como, bueno, sí, yo cómo hago para creerle a usted cuando con estos manes pasó esto, ¿no? ujú. Y crear confianza no es fácil, y no solamente en temas de las insurgencias o de los grupos guerrilleros o como se identifiquen. Crear confianza con el otro, con la otra, es un tema fundamental en todo, en todas las relaciones humanas, y sobre todo pues cuando hay de por medio un conflicto con gente pues que ya vio, además porque mucha gente se devolvió al monte, bien sea para la Marquetalia o las disidencias. Los helenos tienen una cosa totalmente distinta desde su estructura orgánica, y es que no son cuerpos colegiados donde sea el comandante ordena y el resto cumple, ¿no? El COSE funciona totalmente distinto a lo que funciona, a lo que eran las FARC, y esa fue una cosa que le funcionó mucho a Juan Manuel Santos, y es que sabía cómo estaba estructurado jerárquica y militarmente las FARC. Y pues nada, o sea, Alfonso Cano, Timochenko, quienes estuvieran en ese momento, dan una orden y la cumplía hasta el que estaba diciendo, sí, yo me voy para la guerrilla. Entonces Ujú. fue un tema que facilitó.
a que este gobierno diga vamos a armar una mesa con el ELN, Gavino dice una cosa, Pablo Beltrán dice otra, pero aquí en Colombia las acciones militares dicen otras. ¿Sí? Entonces, es un tema complejo. Yo creo que reitero, el gobierno tiene mucha y demasiada buena voluntad y tiene el apoyo internacional para intentar llevar a feliz término todas estas cosas, pero uno a ratos dice, y yo lo digo y seguramente esto se sonará problemático, pero yo me pongo a ver el accionar, si es que se puede llamar así, de lo que se denominan el Estado Mayor Central, y uno dice, marica, esta gente parece que le estuviera haciendo campaña al Centro Democrático. O sea, es O sea, como, tenemos un cese al fuego como gobierno, hay un cese al fuego. Han pasado un resto de vainas atroces, como la mayor aquí que asesinaron hace poco en el Cauca. Y a ellos se les ocurre la magna idea de salir a decir que acaban de conformar otro bloque guerrillero en 2 años. O sea, quieren decir como, ay, no, es que aprovechemos el gobierno de Petro, no sé, o sea, de verdad eso sí, eso es combustible para la derecha. Entonces uno dice como, marica, ya, como estos manes que piensan, quién los asesora, cuáles son sus cuadros, de verdad. O sea, el proceso con las FARC, según todo lo que estás diciendo, es muy diferente del proceso que se está llevando con el ELN. Sí, totalmente. Es un tema real y es totalmente diferente desde la organización política, militar, desde la estructura orgánica y jerárquica de los helenos, tanto como de las disidencias de Mordisco o de Iván Márquez. Es totalmente distinto.